¿Cómo están, compañeros? Espero que se encuentren bien y sin novedad, listos para recibir su clase correspondiente al sábado 31 de enero. Un poquito tarde, ¿verdad? Pero ahí vamos. Espero que estén con ganas de aprender. De más está decir que cualquier cosa, cualquier duda, eh, me pueden consultar por el chat, por teléfono. O si la duda es de todos, pues podemos organizar una reunión virtual en cualquier momento. Bien, vamos a ver entonces. Recordemos un poco que la comunicación es un proceso, ¿verdad? La comunicación interpersonal es un proceso que va de lo impersonal a lo interpersonal, es decir, del trato con desconocidos a, perdón, el trato con personas a las que ya conocemos, a las que ya consideramos cercanas, ¿verdad? Eh, Ay Dios, a ver si me corre esta cosa. Ahí estamos. Bien, bien, aquí estamos, ya. Entonces decíamos que es un proceso que va de un lado, que es lo impersonal con lo desconocido, hasta con los que consideramos cercanos a nosotros. Entonces, la comunicación se basa en elaborar predicciones, ya habíamos dicho, ¿verdad? Elaborar pronósticos sobre cómo debo tratar a ciertas personas las primeras veces que nos vemos, ¿verdad? En las primeras interacciones, cuando nos topamos con un desconocido, nos topamos con el dilema de cómo tratarlo, ¿verdad? ¿Qué efecto van a tener mis mensajes en él y qué reacción van a obtener? Entonces, se hacen predicciones acerca de estos resultados, ¿verdad? De cómo van a reaccionar las personas. Por lo regular, esto lo hacemos de manera subconsciente, pero cuando se trata de algo importante, cuando algo que nos interesa mucho, elaboramos predicciones de manera consciente y ensayamos respuestas. Por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Estamos pensando nerviosos, ay, ¿qué me van a preguntar, verdad? Bueno, si me preguntan tal cosa, yo respondo esto. Si me preguntan esto otro, yo respondo tal cosa. Vamos elaborando predicciones, ¿verdad? De acuerdo a la información que tenemos, que manejamos, de qué me pueden preguntar. Igual, por ejemplo, cuando un muchacho va a pedir la mano de su novia a los papás, ¿verdad? Y empieza a pensar, ¿verdad? Y si el papá me pregunta tal cosa, y si la mamá me dice tal otra, ¿qué hago? Es decir, estamos buscando como alternativas de solución, ¿verdad? Para elaborar las predicciones eh, eh, de cosas que nos interesan de verdad, ¿verdad? Pero en la mayoría de intercambios, en la mayoría de pláticas, en la mayoría de actos comunicativos que sostenemos en las primeras interacciones, repito, esto es importante, ¿verdad? Las elaboraciones se analizan o se realizan eh, de manera inconsciente, sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Eh, en actividades rutinarias, por ejemplo, los saludos, las despedidas, como debo saludar aquí, ¿verdad? Aquí de plano que no se saludan de besito, pues todos se miran muy formales. Aquí pues solo dar la mano,
qué sé yo, si estoy en otro país, tengo que ver cómo se saluda a la gente para no quedar mal, ¿verdad? Cómo se despiden, ¿verdad? Son elaboraciones y predicciones que suceden sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Sin que pase a mayor, ¿verdad? Damos como por hecho, entonces nuestra mente trabaja solita ella, ¿verdad? Eh, entonces, esto viene a llevar que a un simple saludo normal que nos damos con cualquier persona, un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Seguro por un bien, gracias. ¿Y tú? Eso lleva en el fondo un rol de la predicción en la comunicación, aunque no nos demos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta cuando nuestra predicción falla, aunque la predicción haya sido inconsciente, ¿verdad? Falla nuestra predicción. A veces es muy probable porque las predicciones, son pronósticos, y los pronósticos y las predicciones nunca son exactas, fallan, dependen de muchas circunstancias. Y entonces algunas veces fallan, ¿verdad? Y cuando fallan, en el trato diario en que nuestras predicciones son inconscientes, cuando fallan ahí nos damos cuenta. Por ejemplo, si en lugar de que nos respondan el saludo de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que nos respondan ¿qué te importa? Como decíamos en clase, ¿verdad? Primero desconcierta a la fuente de información, ¿verdad? La fuente de comunicación, porque en sus predicciones, en sus perspectivas, no estaba que le iban a responder así. Ahí es donde nos damos cuenta, híjole, fallé, ¿verdad? Esta persona no es para que le hable así con tanta confianza, por ejemplo, ¿verdad? Son procesos de predicciones, pero ¿qué información utilizamos nosotros para hacer nuestras predicciones en las primeras interacciones? Eh, porque tenemos que, nos obtenemos información de algún lado, ¿verdad? En esencia, lo primero que tenemos y que nos da información es ver a la persona, ¿verdad? ¿Dónde la ubico? ¿Cómo va vestida? ¿Cómo saluda? ¿Cómo habla? ¿Verdad? ¿Cómo se peina? ¿Qué ropa lleva? Etcétera, ¿verdad? Pero prerequisito mínimo para la elaboración de, eh, de estas predicciones eh, eh, es la información cultural. Sin esa información estamos perdidos, como quien dice, ¿verdad? La información cultural la va a constituir la lengua materna, por ejemplo, ¿verdad? Los mitos, el folclore, las normas sociales, la ideología prevaleciente en el lugar donde estamos. Eso es lo que nos da las primeras informaciones sobre con quién estamos hablando y cómo lo debemos tratar, ¿verdad? Y así vamos a poder decir, bueno, su reacción va a ser amigable o no, ¿verdad? Eh, entonces, se elaboran este tipo de predicciones culturales para, para saber cómo pueden reaccionar, ¿verdad? Sin embargo, la información cultural es muy vaga, nos da alguna información, cómo debo tratar a la persona, con qué respeto la debo tratar, si es un adulto mayor, si es un niño, cómo debo tratarla, cómo se acostumbra en este contexto en el que me encuentro, ¿verdad? Entonces, la información cultural no es suficiente. Existe otro tipo de información, eh, que es la información sociológica. Esta ayuda al poder predictivo del comunicador. Entonces, si la información cultural me da
cierto nivel de conocimiento, la información sociológica lo va a ampliar, ¿verdad? Entonces, la información sociológica se refiere principalmente a los grupos de membresía, es decir, los grupos a los que las personas pertenecen, ya sean grupos de referencia positivos, a los que la gente se integra por voluntad propia, o a los que la gente renuncia, que son negativos, ¿verdad? Pero cada quien pertenece a cierto grupo, quiera o no quiera, ¿verdad? Si es hombre o si es mujer, si está en la etapa de vida en que es un adolescente o son ancianos, ¿verdad? En otros casos hay grupos a los que escogemos, a estos otros grupos en los que les digo, ¿verdad? De que si es hombre, es mujer, si soy adolescente, ese es un grupo en que yo no escojo, pertenezco a él, quiera o no, pero hay otros que sí se escogen, ¿verdad? Yo escojo ser liberal o escojo ser conservador, escojo ser católico o escojo ser evangélico, casado o soltero, etcétera, ¿verdad? Son grupos, la información sociológica nos proporciona material sobre a qué grupo pertenece esta persona. ¿Me explico? Es decir, esa información no me la da la cultural, pero sí la sociológica. Este es hombre, bueno, lo trato como tal, o es mujer, la voy a tratar tal vez con más delicadeza, ¿verdad? O esta es una profesional, la tengo que tratar como tal. Es evangélica o es católica, pues no voy a tratar de no ofender la moral cristiana. Eh, ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, la mezcla de información cultural con información eh, sociológica va a incrementar mi poder predictivo. Espero explicarme, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Eh, la información, tanto la información cultural como la información sociológica nos da material generalizado. Es decir, eh, una información cultural me va a decir cómo funciona la gente que pertenece a cierta cultura y la sociológica me va a decir cómo hablarle a ciertas personas que pertenecen a ciertos grupos, pero esos son generalizaciones. Por ejemplo, yo puedo decir una generalización cultural. Los chiquimultecos de clase media son agresivos y competitivos, motivados económicamente, prácticos y pragmáticos, individualistas, etcétera. Yo puedo decir, bueno, los chiquimultecos de clase media son así. ¿Será que todos los chiquimultecos de clase media son así? No, ¿verdad? Seguramente que no. Tal vez sí, la mayoría. Un buen porcentaje tal vez sí son así. Y eso me da la pauta a generalizar, ¿verdad? Yo puedo decir entonces, digamos, por el lado sociológico, ¿verdad? Una predicción sociológica. Los profesores universitarios son políticamente liberales o radicales, socialmente torpes, teóricos y abstractos, laicos, etcétera, ¿verdad? ¿Será que todos los profesores son así? A mí me consta que no todos, ¿verdad? Algunos sí, tal vez la mayoría, que es gente pues con mucha cultura y la gente que sabe mucho tiende a ser liberal, a veces tiende a radicalizarse. Tanto conocimiento a veces lo vuelve torpe para hacer sus propias relaciones sociales, ¿verdad? Son muy teóricos y abstractos, laicos, es decir, se alejan de las religiones. ¿Será que todos los profesores son así? Seguramente que no, pero la mayoría tal vez sí, o esa idea se tiene de que la mayoría son así. Entonces generalizo, ¿verdad? Entonces, la información
cultural y la información sociológica generalizan, ¿verdad? Me dan información general. Los guatemaltecos son de tal forma, los mexicanos son machistas, ¿verdad? Eh, los guanacos son contentos. Entonces, generalizaciones, pero las generalizaciones no siempre son buenas porque tienden a cometer errores, ¿verdad? Existe la posibilidad inevitable de un error predictivo, porque yo voy a calificar a una persona de acuerdo a las generalidades culturales y generalidades sociológicas. Si yo miro que esta persona me parece que es, por la forma como va vestido, por la forma que habla, me parece que es un albañil, yo voy a tratarlo como albañil y puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que me equivoque y eso va a ser un grave error. Entonces, dan motivo a error las informaciones procedentes de la sociología y de la cultura, ¿verdad? Eh, pueden ser errores grandes, ¿verdad? Entonces, no abarcan a todos los miembros del grupo en particular. No todos los profesores son así. Hay algunos que son diferentes. No todos los chiquimultecos de clase media son así. Existen diferencias, pero la información cultural y sociológica tienden a exagerar, ¿verdad? Entonces, no nos debemos de confiar en solo esa información. Entonces, existe un tercer factor que es la información psicológica. Este permite a las personas, eh, eh, permite a las personas de los otros miembros permite distinguir a los individuos, personalizarlos, ¿verdad? Este es profesor, pero no es como todos los profesores. Este es chiquimulteco de clase media, pero no es como todos los chiquimultecos, ¿verdad? Este se distingue por esto, este se distingue por esto otro, ¿verdad? Entonces la información psicológica no está enfocada hacia las diferencias, está enfocada hacia las diferencias que marca cada individuo y no a las similitudes que marcan pertenecer a un grupo. Usted puede pertenecer al grupo de estudiantes y yo voy a suponer que todos los estudiantes son estudiosos, pero ¿será que usted entra entre esa o usted conoce a estudiantes que no son estudiosos? ¿Verdad que sí? Entonces la información psicológica individualiza, mientras que la cultural y la sociológica generalizan, ¿verdad? Ojalá que me esté explicando. Entonces, durante las fases iniciales, estamos hablando que cuando nos vamos conociendo las primeras actividades intercomunicadoras, ¿verdad? Entonces, las personas tienen poca información psicológica acerca de los demás, porque la información psicológica no es como la cultural y la sociológica que salta a la vista, ¿verdad? Un profesor tal vez me va a saltar a la vista como por la forma en que viste, un alumno va a resaltar por su forma que viste, por la forma que habla, pero la información psicológica, no se da solo así por así, ¿verdad? Si la relación, si los dos personas que se están comunicando deciden continuar con ese contacto, con esa relación, entonces van a obtener mayor información psicológica. Nadie se destapa así tal cual en la primera, segunda o tercera comunicación que tiene con una persona, ¿verdad? A veces tarda tiempo, meses, años, ¿verdad? En brindarse comunicación psicológica, ¿verdad? Entonces, cuando se reduce la información cultural y sociológica y se incrementa la información psicológica, la relación se vuelve cada vez más interpersonal. Entre más información psicológica se comparta,
más interpersonal se va volviendo la relación. No quiere decir que de la noche a la mañana ya somos grandes amigos, ¿no? Eso tarda, puede ser un proceso de años. De hecho, con mucha gente pasamos años y años y años y jamás se da el salto a una relación interpersonal, jamás se revela información psicológica. Nos quedamos en información cultural y sociológica y actuamos como comunicadores que pertenecemos a ciertos grupos, a ciertas membresías y no damos nunca información psicológica ni la pedimos. Y entonces la relación puede hasta morir siendo impersonal, ¿verdad? Nunca pasa a lo interpersonal, ¿verdad? Hay un cambio cualitativo en las relaciones que tenemos cuando pasamos a lo psicológico. Ese cambio cualitativo ocurre cuando los comunicadores se relacionan más entre sí como individuos diferenciados, más que como entidades culturales o sociológicas. Es decir, cuando empezamos a hablar de nosotros mismos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, empezamos a revelar información íntima, si ustedes quieren, aunque la comunicación íntima, pues no quiere decir que sea muy íntima, ¿verdad? Pero pasamos de dar nombres y de dar edades y de dar profesiones a revelar información de qué me gusta, qué no me gusta, qué prefiero. ¿Me explico? Ojalá que sí. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Eso es todo, compañeros. Espero que quede claro. Si no, pues ya saben, se pueden comunicar conmigo para que ampliemos cualquier punto de lo que hemos estado viendo hoy. Eh, ya saben cómo contactarme y en pocos días van a recibir también otra clase correspondiente a este próximo sábado que tenemos y que tampoco vamos a recibir clase presencial. Entonces, compañeros, hasta aquí los dejo. Ya pueden cerrar a partir de ahorita. Yo me quedo viendo cómo es que logro cerrar la sesión. Hasta luego.